Buenos días. Acabo de concluir de leer el documento Fiducia Supplicans sobre el sentido pastoral de las bendiciones, que es una declaración del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. La declaración doctrinal Fiducia Supplicans del Dicasterio para la Doctrina de la Fe está con el aval del Papa Francisco y ha provocado reacciones variadas, no solo de los obispos de todo el mundo, sino que además del mundo católico y de muchos sacerdotes. Se trata de un documento que permite a los sacerdotes impartir bendiciones no litúrgicas a las parejas del mismo sexo o las parejas en situación irregular. Esas parejas que por alguna situación especial están separadas y están tratando de formar una nueva vida junto a otra pareja. Pero lo que más se ha cuestionado aquí es el tema de las bendiciones no litúrgicas a parejas del mismo sexo. Hablemos claro, personas homosexuales, gays, lesbianas. El dicasterio aclaro que es un organismo de la curia romana, y este dicasterio para la doctrina de la fe nos ha presentado una declaración que lleva este nombre Fiducia Supplicans, que es una solicitud de aprobación, en este caso del Santo Padre, el Papa Francisco. Para su redacción, como es una práctica habitual del dicasterio, se consultó a expertos, se llevó a cabo un amplio proceso de elaboración y el borrador entiendo que se debatió en el Congreso de la Sección Doctrinal del Dicasterio, y no deben haber faltado las conversaciones con el Santo Padre, y finalmente la declaración fue presentada al Santo Padre, que la aprobó con su firma. Pero yo quiero dejar en claro algunos puntos porque yo la acabo de leer y mi opinión está basada en la lectura de esta declaración. No quiero basarme en las opiniones de otras personas porque entiendo que uno, si quiere opinar algo con certeza y de corazón, lea y entérese bien primero de qué se trata el documento y no por lo que opinen los demás, especialmente algunos moralistas que han puesto el grito en el cielo, u otros que se aprovechan de la situación para dar un sentido distinto a esta declaración. La declaración afirma que con ella, y esto es bien claro, dice que se mantiene firme en la doctrina tradicional de la Iglesia sobre el matrimonio, y dice claramente no permitiendo ningún tipo de rito litúrgico o bendición similar a un rito litúrgico que pueda causar confusión.
No obstante, el valor de este documento es ofrecer una contribución específica e innovadora al significado pastoral de las bendiciones. Tal reflexión teológica basada en la visión pastoral del Papa Francisco dice que implica un verdadero desarrollo de lo que se ha dicho sobre las bendiciones en el magisterio y los textos oficiales de la Iglesia. Esto explica que el texto haya adoptado esta forma de una declaración. Y es precisamente en este contexto en el que se puede entender la posibilidad de bendecir a las parejas en situación irregular y a las parejas del mismo sexo sin convalidar oficialmente su estatus ni alterar en modo alguno las enseñanzas perennes de la Iglesia sobre el matrimonio. La presente declaración quiere ser también un homenaje a ese pueblo fiel de Dios que adora al Señor con tantos gestos de profunda confianza en su misericordia y que con esta actitud viene constantemente a pedir a la Madre Iglesia una bendición. Por eso, en mi opinión personal, me parece necesario, antes de formarse una opinión general o muy particular, se debe leer y comprender esta declaración. Por tanto, si alguien quiere juzgar, no debiera hacerla sin antes leerla y analizarla, teniendo presente que podemos disentir o no estar de acuerdo con la opinión de los hombres, venga de donde venga. Pero no podemos disentir del amor de Dios a todos los hombres por igual. Un Dios que es Padre, Madre, misericordioso con todos y que nos ama sin ninguna condición. Tampoco podemos negar a nadie la necesidad de dirigirse a Dios con voz suplicante, la necesidad de perdón y misericordia, y que se acuerde de sus necesidades, como lo hizo, por ejemplo, el ladrón que, arrepentido de sus pecados, que eran muchos, era un criminal. Jesús, en el sufrimiento de la cruz, le regaló el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso, le dijo el Señor, sabiendo quién era y lo que había hecho. El mismo punto de esta declaración dice, voy a leer: la confianza suplicante del pueblo fiel de Dios recibe el don de la bendición que brota del corazón de Cristo a través de su Iglesia. Como recuerda puntualmente el Papa Francisco, la gran bendición de Dios es Jesucristo, es el gran don de Dios, su Hijo. Y sigue, es una bendición para toda la humanidad, es una bendición que nos ha salvado a todos. Él es la palabra eterna con la que el Padre nos ha bendecido, siendo nosotros todavía pecadores, de Romanos 5:8. Dice San Pablo, palabra hecha carne y ofrecida por nosotros en la cruz. En esta declaración, sostenido por una verdadera tan grande y consoladora, el dicasterio ha tomado en consideración algunas preguntas, tanto formales como informales, sobre la posibilidad de bendecir parejas del mismo sexo y sobre la posibilidad de ofrecer nuevas precisiones a la luz de la actitud paterna
y de la actitud pastoral del Papa Francisco. El documento nos aclara que esta declaración ha suscitado no pocas y diferentes reacciones. Algunos la han acogido con beneplácito, la claridad de este documento y su coherencia con la constante enseñanza de la Iglesia. Sin embargo, otros no han compartido la respuesta y su opinión es negativa a la pregunta, o no han considerado suficientemente clara esta formulación. Por tanto, esta declaración quiere dejar en claro que respecto a la bendición en el sacramento del matrimonio, el documento trata de evitar que se reconozca como matrimonio algo que no es. Leo. Por lo tanto, son inadmisibles ritos y oraciones que pueden crear confusión entre lo que es constitutivo del matrimonio como unión exclusiva y estable. Vuelvo a repetir. Por lo tanto, son inadmisibles ritos y oraciones que pueden crear confusión entre lo que es constitutivo de matrimonio como una unión exclusiva y estable e indisoluble entre un varón y una mujer, naturalmente abierta a engendrar hijos. Y lo que lo contradice. Esta convicción está fundada sobre la perenne doctrina católica del matrimonio. Solo en este contexto las relaciones sexuales encuentran su sentido natural, adecuado y plenamente humano. La doctrina de la Iglesia sobre este punto se mantiene firme. Por este motivo, a propósito de las bendiciones, la Iglesia tiene el derecho y el deber de evitar cualquier tipo que pueda contradecir esta convicción o llevar a cualquier confusión. Y luego se afirma que la Iglesia no tiene el poder de impartir la bendición a uniones entre personas del mismo sexo. Esto nos permite evidenciar mejor el riesgo de confundir una bendición dada a cualquier otra unión con el rito propio del sacramento del matrimonio. Y entonces hablemos sobre este documento y el sentido de las distintas bendiciones. Las bendiciones dice que pueden considerarse entre los sacramentales más difundidos y en continua evolución. Ellas de hecho nos llevan a captar la presencia de Dios en todos los acontecimientos de la vida y recuerda que incluso cuando utiliza las cosas creadas, el ser humano está invitado a buscar a Dios, amarle y servirle fielmente. Por este motivo, la bendición tiene por destinatario las personas, los objetos de culto, la devoción, las imágenes sagradas, los lugares de vida, de trabajo, de sufrimiento, los frutos de la tierra y del trabajo humano y todas las realidades creadas que remiten al Creador y que son con su belleza lo alaban y lo bendicen. Y dice el documento que desde el punto de vista estrictamente litúrgico, la bendición requiere que aquello que se bendice sea conforme a la voluntad de Dios
manifestadas en las enseñanzas de la iglesia. Y dice que las bendiciones se celebran de hecho en virtud de la fe y se ordenan a la alabanza de Dios y al provecho espiritual de su pueblo. Por ello se invita a quienes invocan la bendición de Dios a través de la iglesia a intensificar sus disposiciones internas en aquella fe para la cual no hay nada imposible. No hay nada imposible. Y a confiar en aquella caridad que apremia a guardar los mandamientos de Dios. Entonces explica el documento que lo que se bendice debe poder corresponder a los designios de Dios inscritos en la creación y plenamente revelados por Cristo el Señor. Por ello, dado que la Iglesia siempre ha considerado moralmente lícitas solo las relaciones sexuales que se viven dentro del matrimonio, no tiene potestad para conferir su bendición litúrgica cuando ésta, de alguna manera, puede ofrecer una forma de legitimidad moral a una unión que presume de ser un matrimonio o una práctica sexual extramatrimonial. La sustancia de este pronunciamiento fue reiterada por el Santo Padre, Papa Francisco. Y también la declaración nos dice que se debe también evitar el riesgo de reducir el sentido de las bendiciones solo a este punto de vista, porque nos llevaría a pretender para una simple bendición las mismas condiciones morales que se piden para la recepción de los sacramentos. Este riesgo exige que se amplíe más esta perspectiva. De hecho, existe el peligro que un gesto pastoral tan querido y difundido se someta a demasiados requisitos morales previos que bajo la pretensión de control podría eclipsar la fuerza incondicional del amor de Dios a lo que se basa el gesto de la bendición. Precisamente a este respecto el Papa Francisco instó a no perder la caridad pastoral que debe atravesar todas nuestras decisiones y actitudes y evitar ser jueces que solo niegan, rechazan, excluyen las bendiciones, incluso las que vienen en las Sagradas Escrituras. Recordemos que quien pide una bendición se muestra necesitado de la presencia salvífica de Dios en su historia. Y quien pide una bendición a la Iglesia reconoce a esta última como sacramento de salvación que Dios ofrece. Buscar la bendición en la Iglesia es admitir que la vida eclesial brota de las entrañas de la misericordia de Dios y nos ayuda a seguir adelante, a vivir mejor, a responder a la voluntad del Señor. Para ayudarnos a comprender el valor de un enfoque mayoritariamente pastoral, las bendiciones, el Papa Francisco nos invitó a contemplar con actitud de fe y paternal misericordia el hecho de que cuando se pide una bendición se está expresando un pedido de auxilio a Dios, un ruego para vivir mejor, una confianza en un Padre que puede ayudar a vivir mejor. Dice la declaración que esta petición debe ser en todos los sentidos valorada, acompañada y recibida con gratitud. Las personas que vienen espontáneamente a pedir una bendición muestran con esta petición su sincera apertura a la trascendencia, la confianza de su corazón, que no se fía solo de sus propias fuerzas, su necesidad de Dios y el deseo de salir de las estrechas medidas de este mundo encerrado en sus límites. Aquí hay una declaración muy bonita que fue tomada de Teresa de Jesús o Teresa
Teresa del Niño Jesús, Teresa del Niño Jesús y la Santa Faz o Teresita del Lisieux. Y la declaración nos invita a acoger esta enseñanza. Más allá de esta confianza, dice, no hay otro camino por donde podemos ser conducidos al amor que todo lo da. Con la confianza, el manantial de la gracia desborda en nuestras vidas. La actitud más adecuada es depositar la confianza del corazón fuera de nosotros mismos, en la infinita misericordia de un Dios que ama sin límites. Y sigue, el pecado del mundo es inmenso, pero no infinito. No es infinito. En cambio, el amor misericordioso del Redentor, dice Teresita, es decir, es infinito. Esta bella enseñanza de Teresita Lisieux me invita a recordar al Padre misericordioso de aquella parábola conocida también como la del hijo pródigo, donde el padre, cuando ve llegar a su hijo, lo besa, lo abraza con intenso amor misericordioso. Es su hijo que ha regresado a su casa y no le cuestiona ninguno de los pecados que había cometido. Y aquí se muestra en esta parábola cómo la misericordia del Padre, que ama tan intensamente a los hombres, no tiene ningún límite. Es así como creo que esta declaración es una invitación a facilitar el acceso a la gracia de todas las personas. Por tanto, cuando las personas invocan una bendición, no se debería someter a un análisis moral exhaustivo como condición previa para conferirla. No se le debe pedir una perfección moral previa. También es oportuna la declaración para que las distintas formas de bendición no transmitan una concepción equivocada del matrimonio. Y que también tengan en cuenta el hecho de que la situación es moralmente inaceptable desde un punto de vista objetivo. La misma caridad pastoral nos exige no tratar sin más de pecadores a otras personas cuya culpabilidad o responsabilidad puede estar atenuada por diversos factores que influyen en la imputabilidad subjetiva. Entonces la declaración reconoce que existen diversas ocasiones en las cuales las personas se acercan espontáneamente a pedir una bendición, tanto en las peregrinaciones, en los santuarios, también en la calle, incluso cuando encuentran a un sacerdote. Tales bendiciones se dirigen a todo y ninguno puede ser excluido. También recuerdo que cuando finaliza la misa, por ejemplo, el sacerdote bendice a todos los fieles asistentes sin distinción y pide e invoca la bendición para todos. Y jamás dice que esta bendición, recuérdense cuando vayamos a misa, jamás el sacerdote dice, esta bendición es excluyente para algunos que están en el templo porque están en el pecado. No, los bendice a todos por igual. Finalmente, el documento nos explica que se entiende por las bendiciones de parejas en situación irregular y de parejas del mismo sexo. Leo un poco aparte el texto que lo tengo aquí enfrente. En el horizonte aquí delineado se coloca la posibilidad de bendiciones de parejas en situaciones irregulares y de parejas del mismo sexo cuya forma no debe encontrar ninguna fijación ritual por parte de las autoridades eclesiásticas para no producir confusión con la bendición propia del sacramento del matrimonio. En estos casos se imparte una bendición que no solo tiene un valor ascendente, sino que también la invocación de una bendición descendente del mismo Dios sobre aquellos que, reconociéndose desamparados y necesitados de su ayuda,
No pretenden la legitimidad de su propio estatus, sino que ruegan que todo lo que hay de verdadero, bueno y humanamente válido en sus vidas y relaciones sea investido, santificado y elevado por la presencia del Espíritu Santo. Estas formas de bendición expresan una súplica a Dios para que conceda aquellas ayudas que provienen de los impulsos de su espíritu, que la teología clásica llama gracias actuales, para que las relaciones humanas puedan madurar y crecer en la fidelidad al mensaje del Evangelio, liberarse de sus imperfecciones y fragilidades y expresarse en la dimensión siempre más grande del amor divino. La gracia de Dios, de hecho, actúa en la vida de aquellos que no se consideran justos, sino que se reconocen humildemente pecadores como todos. Es capaz de dirigirlo todo según los designios misteriosos e imprevisibles de Dios. Por eso, con incansable sabiduría y maternidad, la Iglesia acoge a todos los que se acercan a Dios con corazón humilde, acompañándolos con aquellos auxilios espirituales que permiten a todos comprender y realizar plenamente la voluntad de Dios y de su existencia. Esta es una bendición que, aunque no se incluye en un rito litúrgico, une la oración de intersección a la invocación de ayuda de Dios a aquellos que se dirigen humildemente a Él. Dios no aleja nunca al que se acerca a Él. Al fin y al cabo, la bendición ofrece a las personas un medio para acrecentar su confianza en Dios. La petición de una bendición expresa y alimenta a la trascendencia, la piedad y la cercanía de Dios en mil circunstancias concretas de la vida. Y esto no es poca cosa en el mundo en que vivimos. Es una semilla del Espíritu Santo que hay que cuidar y no obstaculizar. Bueno, yo les invito a leer y comprender y discernir si es necesario sobre esta declaración y no dejarse guiar por opiniones que a veces disfrazadas de moralista condenan lo que afirmaba el Papa. Por eso reitero que en este sentido es esencial acoger la preocupación del Papa para que estas bendiciones no ritualizadas no dejen de ser un simple gesto que proporciona un medio eficaz para hacer crecer la confianza en Dios en las personas que la piden, y siempre evitando que se conviertan en un acto litúrgico o semilitúrgico semejante a un sacramento. Esto constituiría un grave empobrecimiento porque sometería un gesto de gran valor en la piedad popular a un control excesivo que privaría a los ministros la libertad y espontaneidad en el acompañamiento de la vida de las personas. El texto invita a que no se debe ni promover ni prever un ritual para las bendiciones de pareja en situación irregular, pero no se debe tampoco impedir o prohibir la cercanía de la Iglesia a cada situación en la que se pide ayuda a Dios a través de una simple bendición. En la oración breve que se puede pretender esta bendición espontánea, el ministro ordenado podría pedir para ellos la paz, la salud, un espíritu de paciencia, diálogo y ayuda mutuos, pero también la luz y la fuerza de Dios para cumplir
plenamente su voluntad. Y el texto lo dice claramente que de todo modo, precisamente para evitar cualquier forma de confusión o escándalo, cuando la oración de bendición la solicita una pareja en situación irregular, aunque se confiera al margen de los ritos previstos por el libro litúrgico, esta bendición nunca se realizará al mismo tiempo que los ritos civiles de unión, ni tampoco en conexión con ellos, ni siquiera con las vestimentas, gestos o palabras propias de un matrimonio. Esto mismo se aplica cuando la bendición es solicitada por una pareja del mismo sexo. Lo que ha dicho en la presente declaración sobre las bendiciones de parejas del mismo sexo, para orientar el discernimiento prudente y paterno de los ministros ordenados a este respecto. Por tanto, además de las indicaciones anteriores, no cabe esperar otra respuesta sobre cómo regular los detalles o los aspectos prácticos a este tipo de bendiciones. Bueno, quiero insistir e instar de antes de tener una opinión muy moralista, o una opinión que es promovida hay personas que lo van a promover. Hay que leer el texto. El texto es bueno. El texto es bastante claro y nos deja a nosotros también con una claridad muy firme de qué es lo que ha aprobado el Papa. El texto me parece necesario entonces que antes de formarse una opinión se debe leer, comprender esta declaración. Por tanto, si alguien la quiere juzgar, no debe hacerla sin leer o sin conocer lo que ha afirmado el Papa. ¿Estoy de acuerdo? Podemos disentir incluso del Papa, pero podemos disentir del amor de Dios, que es igual para todos los hombres. Ustedes tienen la última una palabra distinta quizás a la mía, pero ojalá leyendo el texto. Bendice alma mía, bendice Dios a mi alma, Señor. Que Dios nos bendiga a todos por igual. Buenos días.